¿Estás listo para el evento financiero que cambiará tu vida para siempre? Finalmente, el evento que más esperabas, la cita financiera más importante del año. La Feria Financiera Finanzas con Cucharitas. La cita es el próximo sábado 13 de julio en el Hotel Intercontinental, donde tendremos una agenda llena de conocimientos financieros, charlas y un espacio interactivo donde podrás conocer y solicitar los mejores productos financieros. Adquiere tus taquillas en www.economicsdata.com.do. Bienvenidos a Economics Data, tu podcast de finanzas. Aquí hablaremos ligerito y de manera sincera de dinero, donde juntos convertiremos lo difícil en fácil. Y claro, llevaremos nuestras finanzas a otro nivel. A partir de ahora, tus numeritos estarán como si nunca hubieras cometido errores. Por un pasado eleccionador, un presente sano, un futuro prometedor y un bolsillo agradecido. Para eso estamos. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn y Twitter. @EconomicsData. Hola, bienvenido a un nuevo episodio más de Economics Data, tu podcast de finanzas. Yo soy Kimberly y yo Laura. Y estamos por aquí con unas invitadas sumamente especiales para debatir un tema que yo digo que hace todavía mucha falta en nuestro país, la educación en este tema, la información, que familias se sientan tal vez más apoyadas, que obviamente las invitadas nos van a corroborar o nos van a debatir esto. Y queremos hablar con ellas sobre cómo afrontar en una familia que tenga tal vez alguna persona, algún niño con una condición de discapacidad, ¿verdad? Cómo afrontarlo desde el punto de vista financiero, pero también emocional, y qué tanto apoyo se tiene aquí en el país, ya sea con algunos mecanismos como seguros, del gobierno, fundaciones. O sea, cómo nos podemos apoyar tal vez de unas entidades o de personas que nos orienten sobre cómo afrontar esta situación. Entonces, para debatir este tema, trajimos obviamente a dos invitadas para que nos apoyen. Tenemos por aquí a la señora Ivette Bermúdez. Muchas gracias. Gracias por venir. Y tenemos también a Jennifer Ramírez, también mejor conocida como Fistio Clock en las redes sociales. Gracias, Kimberly. Para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Ambas de ustedes tienen una persona o un niño con alguna condición en su hogar, entonces queremos que nos cuenten un poquito para que el público lo conozca y luego vamos partiendo por ahí. Ok, perfecto. Empiezo yo. En mi caso, yo tengo un niño de 7 años, se llama Tiago. Es un niño que tiene la condición de autismo. Obviamente, esa condición cambió nuestra vida. Yo digo que cualquier familia que enfrenta un diagnóstico de cualquier tipo es algo que cambia, marca un antes y un después, desde todo, desde la organización del hogar, las finanzas, uno se empieza a nutrir del tema, uno se vuelve casi un experto, diría yo. Pues sí, con Tiago hemos aprendido mucho sobre el tema del autismo. Tienes 7 años y te enteraste ¿hace cuánto tiempo? Nosotros nos enteramos del diagnóstico a los 3 años. Okay. 3 y medio, pudiera decir. Pero ya, yo digo que uno como mamá va viendo pequeñas señales. Porque en el caso en el mío, que era varón, mucha gente dice, él va a hablar tarde. Y muchas cositas, las personas la minimizaban con cositas. No, es que él se balancea mucho. Eso es que está bailando y cositas. Pero uno como mamá, uno siempre siente como algo de que algo quizás no anda de la manera correcta. Y nos orientamos. Me gustaría dejar esta partecita aquí en el corte. Una persona que se llama Cristian López, que es una neuróloga, fue la que nos evaluó y nos dio la primera voz de alerta de que podía haber una condición de autismo. Ya luego fuimos a un centro puntual, se llama Diversa, donde hicimos una prueba ABA y de ahí obtuvimos el diagnóstico real. Ok. Y usted, doña Ivette, cuéntanos su historia. Bueno, yo soy Ivette Bermúdez, de Brea, y soy madre de Raquel y de Amelia. Raquel, mi hija mayor, fue la que me enseñó la vida, la que me hizo madre, y Amelia me enseñó otras cosas que todavía constantemente sigo aprendiendo. Okay. Amelia nace con la condición de síndrome de Down
y también con un daño cardíaco severo, que en aquel momento, de 32 años atrás, pues no había nada que en el país que pudiese, como en estos tiempos, poder dar una atención principalmente de la parte de operación y todo lo que conlleva, simplemente el diagnóstico, que en ese caso pues sí fue dado por un cardiólogo pediatra. Y yo siento que todavía al día de hoy falta mucha información y fácil acceso, pero me imagino hace 30 años, sí. ¿Cómo usted pudo darse, o sea, se dio cuenta cuando a Raquel, perdón, no, cuando Amelia nació, pero, o sea, ¿a quién usted acudió? ¿A quién usted acudió con el pediatra, a un psicólogo para afrontar esa decisión? Mira, yo tuve la suerte y la tengo todavía de tener un esposo médico pediatra y realmente sí, una gran él se dio cuenta de una vez. Es decir, los rasgos que te muestra una persona que puede tener la condición de síndrome de Down son rasgos muy específicos que igualmente es necesario hacer un estudio de los cromosomas para poder saber que si la condición es en el par 21 o si es en el par 14 o es en otro espacio que hay 3 tipos de síndrome de Down, y eso también es importante hacer lo que se llama un cariotipo, un estudio. Entonces, igual él se dio cuenta que había una condición cardíaca y ahí fue que pues hizo la intervención del doctor Mendoza, Joaquín Mendoza, que realmente sigue siendo, a pesar de que Amelia tiene 32 años, sigue siendo su médico. Wow, ay, sí. Qué gran ayuda. Una ayuda, la verdad que eso para nosotros fue un alivio. En el caso mío, yo no conocía a nadie que anteriormente... Y no había tanta información. No había tanta información y la información que había en los libros era bastante desalentadora. Wow. Porque yo me fui a los libros que habían... Analicemos, no existía Google. Ah, no, para nada. No, el internet no era para nada lo que es internet hoy. No, porque no se usaba. ¿Las sonografías existían? Existían sonografía, pero en ese sentido no eran como tan importantes. Yo me hice sonografía, sí. Oye, 32 años, sí. Pero tal vez no había la prueba de las 20 semanas, ¿no? Que es eso es importante. Bueno, exacto. Ese tipo en aquella época había una que te daba como un indicio de algún... Pero que a mí me pasa que en la parte médica yo me olvido de esa área y se la dejo al marido. Entonces realmente yo no tenía como tanta... Pero sí, hay una prueba que te puede dar un pequeño indicio en aquella época. Ahora no, ahora ya es seguro. Ok, entonces a raíz de esto, doña Ivette, sé que usted ayuda a otras familias, que quiero que nos cuente en un momento de esto. Y Jennifer, a través de las redes sociales, también comparte información sobre cómo se dio cuenta, cuáles fueron los indicios, cosas que tal vez mucha gente desconoce porque no es un tema tampoco del que se habla demasiado. Sí. Entonces, cada uno de ustedes, yo siento que está aportando ese granito de arena desde su punto de expertise en el tema para ayudar a otras personas y para concientizar en el tema. Cuéntenos usted. Me toca a mí. Ajá. ¿Qué usted hace con familias que me comentó que tiene? Sí. Mira, realmente en aquel momento lo más importante para nosotros era su salud y que pudiese ser operada, y logramos que se operara en los Estados Unidos con toda una cantidad de riesgos. En 2 años, 3 años más se abrió una gran apertura en las operaciones y la capacidad de poder ayudar a los niños orgánicamente a que funcionaran bien. De ahí yo conocí a una persona que hacía un programa con una niña. Yo llevaba a Raquel a clase de natación y me topé con esta niña. Yo dije, wow, pero es que ella es Down, pero hace tantas cosas chulas que yo dije, espérame. Conversé con ella y me habló de Rosa Cancel en Puerto Rico. Una persona que formó parte de mi vida hasta el año pasado que murió. Una mujer murió de casi 90 años, o 90 y algo de años. Y esa persona fue un ser humano que nos ayudó a todos. Porque cuando la conocimos, yo le pregunté si conocía a otra persona. Fuimos a Puerto Rico, primero mi marido y yo, porque él tenía que verificar como que lo que íbamos donde el camino que íbamos iba a ser como adecuado.
salió encantado de esa primera cita y dijo, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces de ahí, pues, conseguí con ella información y Victoria Inchaustegui, que también es hija de otro pediatra que estaba en el mismo espacio de mi marido. Y realmente ella, me junté con ella y de ahí arrancamos y formamos lo que fue la Asociación Dominicana, lo que es la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, ADOSID, un espacio que cualquier persona que tenga un niño con cualquier condición de síndrome de Down y en el futuro ADOSID se está fortaleciendo para atender otro tipo de condiciones, puede contar con lo que se hace en ADOSID. Ok, sí. Y tú, Jennifer, cuéntanos cómo empezaste, pues, cómo decidiste tú abrirte en el tema, porque sé que tardaste un poco para poder comentarlo. Yo digo que compartir mi historia fue mi proceso de duelo, vamos a decirlo así, porque cuando yo descubrí la condición que tenía el niño, yo no conocía absolutamente nada sobre yo nunca ni siquiera había escuchado el término de autismo. Entonces, viví la experiencia de mamá, de que uno empieza a documentarse, uno empieza a cuestionarse, porque a mí yo creo que es totalmente normal. La negación, muy normal. Pero, en cierta forma, traté de verlo como si me había sucedido a mí, que tenía cierto alcance, yo tenía que aprovechar ese alcance que Dios me había dado, en cierto sentido, para ayudar a otras madres a no cometer los errores que yo cometí y al mismo tiempo orientarse más rápidamente, porque uno va buscando opción y pierde mucho tiempo. Claro. El tema del tener el diagnóstico temprano es sumamente importante, porque mientras más temprano tú puedes ir trabajando la condición, vamos a decirlo así, más tú puedes ir apoyando a que el niño vaya desarrollando más rápido. Yo vi esa manera de compartir mi experiencia y en ese compartir encontré muchas madres a las que pude ayudar. Empezaron a llegar esos mensajes de gracias a ti descubrí que mi hijo podía tener autismo. Y cuando yo empecé a ver que yo estaba teniendo ese impacto social, ya se convirtió, incluso en mis redes, al sol de hoy, eran solamente de moda. Y yo dije, no, aquí hay una oportunidad. O sea, yo estoy ayudando familias, yo estoy ayudando niños. Y ha sido una bendición. De hecho, creo que incluso he colaborado en el duelo de otras madres que estaban en esa etapa de negación. Y siempre lo he dicho, nosotros, a pesar de que el autismo es una discapacidad, nosotros tenemos que, en pocas palabras, embrace it. Y en vez de tú ver el niño desde un punto de vista de tú avergonzarte, tú más bien decir, no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es un plan de acción. Mientras más tú madures en el tema y decir, mira, no nos vamos a enfocar en la situación, en la situación. Vamos a enfocarnos en qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo tengo que cambiar. Y es muy importante quienes contamos quizá con un familiar o una pareja, uno se vuelve un equipo. Totalmente. Entonces, es muy importante buscar incluso una red de apoyo. Si tú no tienes esa familia o ese esposo, ayudarte de otras madres, porque esto es un ciclo que también yo diría que es hasta terapéutico. Exacto. Que cuando tú oyes a una mamá o a una amiga que está pasando por lo mismo, pues tú de repente ves que tu situación quizás no es tan grave y tú empiezas a ver incluso el lado positivo de las cosas. Yo me enfoqué en ver las habilidades que Tiago tenía, habilidades quizás de una inteligencia un poquito más desarrollada, el ver que yo tenía quizá un niño funcional, que son cositas que uno trata de verle el lado positivo y uno se va por ahí. Claro. ¿Ustedes sienten que como país tienen apoyo a través de algunas instituciones? O sea, yo sé que usted mencionó ya alguna, pero en general, o sea, ¿sienten apoyo ya sea del gobierno, ya sea de alguna institución adicional, ya sea de alguna fundación? Bueno, puede ser antes de que usted haya creado su organización. Sí, ¿cómo se sintió? O sea, y bueno, y lo más importante que diga ella la parte de las fundaciones. Yo digo lo demás. Realmente, fíjate, lo primero que a mí me gusta ser inclusiva desde todo punto de vista, y no fui yo
fuimos un equipo y sigue siendo un gran equipo el que dirige hoy en día ADOCID. Entonces nosotros entendemos que ese es un gran espacio para poder lograr que, como tú decías, interactuar, conversar, poder sentir que tienes un apoyo. Una red de apoyo es indispensable para cualquier cosa y la hay en el mundo entero para todo. De forma tal que en los casos de condición de discapacidad, el tener un apoyo en la área específica en la que tú te estás manejando, en tu familia estás pasando, pues es indispensable. En ese sentido, yo digo que mi país ha crecido mucho en ese aspecto. Nos falta de más, pero sí ha crecido mucho. ¿Por qué? Bueno, porque como tú bien has dicho, desde cada punto de vista, cada quien está poniendo un granito de arena. Entonces, el Estado ha crecido muchísimo porque existe una institución que se llama CONADIS, Consejo Nacional de la Discapacidad. La ley se cambió de la 4200 a la 5-13. Entonces, esa ley de 5-13 que hoy en día también en el futuro necesita tener muchísimos cambios y renovar por el tiempo, fue en el 2013, ya hace 10 años, y que esa ley cada 10 años pues hay muchas cosas mejores que tener de intervención. Y realmente yo siento que nosotros en eso tenemos una gran participación. CONADIS ha hecho un trabajo muy lindo y sigue haciéndolo. No importa el cambio de gobierno, que eso también influye, pero también hay un proceso de seguimiento. Dentro de eso, hoy en día CONADIS, y lo digo así porque es que he participado un poco en cada una de esas áreas. Entonces, CONADIS tiene muchas opciones que yo le digo a la familia que debe de ir. CONADIS tiene ayuda del gobierno, pequeña, porque no podemos esperar todo, muy pequeña. Tiene el que te den un carnet de tener una condición, y con ese carnet tú puedes tener acceso a varias cositas que también influye. La clase más desprotegida, pues un poquito menos, porque la ayuda es tan pequeña que tal vez no dé, pero que también tenemos que entender que todos los demás también necesitan tener ayuda. Pero es interesante que se dirijan al CONADIS. Pero un aspecto maravilloso que hay hoy en día, además del CAID, que es un espacio que se creó para la discapacidad específicamente, y que antes nada más duraba hasta los 9, luego hasta los 12, y que hoy en día ya está en el cambio de ser manejado directamente por el espacio que tenía a ser manejado por educación. Ahora ya pasó educación, primero a salud y ahora educación. Entonces, eso también influye porque ahí se recibe diagnóstico, terapia y demás. Pero otro aspecto ¿gratuito? También, sí. Ok. Otro aspecto muy interesante es que se crearon las estancias infantiles. Entonces, en las estancias infantiles iniciaron, y lo digo porque participé en la formación como consultora, se crearon hace muchísimos años también, pero se crearon para el régimen contributivo, que es el que nosotras trabajamos en una empresa, pagamos un seguro social y hay 1% de ese seguro social, del seguro familiar, dentro de ese 1% va una pequeña cantidad a formar parte de esa educación. Pero ya ni siquiera eso, porque el INAIPI, que es la institución que maneja las estancias infantiles, trajo a su institución las que son del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Es decir, que se hizo un levantamiento a nivel del país en el gobierno pasado para saber dónde había más necesidad de estimular a los niños. Y tiene un programa pero maravilloso que se llaman los CAIPI y los CAFI. Entonces, si un niño desde que nace o una mujer embarazada puede ser acompañada para poder recibir toda la ayuda que se necesita, pero luego puede llevar a su hijo a estos lugares. Hay dos estilos. Uno, de la mujer que trabaja constantemente y necesita llevar a su hijo,
y otro de que si existe una posibilidad económica un poquito más elevada dentro de las necesidades, entonces se le lleva una información educativa a la casa. Lo digo porque también trabajé 5 años de asesora en ese espacio. Okay. Entonces, o sea que sí hay instituciones a las que tanto embarazadas como luego pueden acudir. Que nos faltan muchísimas instituciones y que esto debería ser lo mejor que le pueda pasar a cualquier niño que no tenga la capacidad de ir a un colegio, a un preescolar. Pues maravilloso. Así vamos a cambiar un país en la medida de que nosotros desde pequeño podamos. Pero ¿qué pasa dentro del INAIPI? Que de los componentes que maneja el INAIPI, se creó el componente de discapacidad, que fuimos asesor de ese componente. Entonces, desde el momento que se considere que un niño tiene alguna condición de discapacidad, es la puerta de entrada rápida, sin ningún tipo de situación, a las estancias. Eso ha ayudado muchísimo porque hay mucho convenio con otras instituciones que aportan a que se puedan realizar las terapias y que los costos sean muy económicos si acaso es necesario el aporte. Se relacionan con casi todas las instituciones o las ONGs. Entonces, realmente tenemos apoyo. Ahora, nos falta cantidad. Y a nivel privado, se nos va un ojo. Por eso dije, deja que... En tu caso, Jennifer, ¿cómo tú respondes la pregunta? Yo dije que quería escuchar la parte de ella, que tiene quizá conocimiento más de las fundaciones y demás. Pero lo que vivimos los padres, que es la realidad, si bien es cierto que el país cuenta con muchas fundaciones, no es la mayoría. ¿Por qué? Porque muchas de esas fundaciones, en el caso del CAIT, que es gratuito, no da abasto para la cantidad de niños que hay. Actualmente el autismo cada día aumenta más la cifra de niños con la condición y la realidad es que cada día el sistema se vuelve más estricto porque lo que antes, y voy a hablar desde mi experiencia, no me imagino si eso lo vivo yo, que cuento con un seguro Platinum, vamos a decir así, que vive una familia con un seguro quizás básico. ¿Por qué? Porque antes un seguro te reembolsaba una consulta completa, ahora prácticamente te cubre 1,200, 1,700 pesos por terapia. Y estamos hablando, y hablo desde la parte de la condición que conozco, que es la de autismo, donde fácilmente un niño tiene que recibir hasta 5 terapias distintas. Estamos hablando que la ocupacional, la del habla, la de la psicomotricidad. O sea, cuando tú haces un abanico de 5 terapias y cada terapia, ponte tú que la del habla sean 2 veces a la semana, 5 o 6 mil pesos de una sola terapia, o sea, es muy costoso. Entonces, a eso le sumamos... El colegio, ¿no? A eso le sumamos los gastos escolares. Por ejemplo, acompañante. Un papá con un niño con una discapacidad paga 2 estudiantes prácticamente, porque tú pagas el hijo tuyo y la maestra acompañante. Exacto. Que prácticamente son dos cupos escolares. Sí. Entonces, yo siento que en esa parte... Si bien es cierto que hay muchas fundaciones que han sido motivadas por muchos padres que tienen hijos con discapacidad. Mismo. Eso es lo que percibo yo, no tanto del gobierno como tal. Yo sí siento poco apoyo. Y perdónenme. No. Siento poco apoyo. ¿Por qué? Porque yo siento, número uno, que los padres en otros países, yéndonos a culturas internacionales, que los papás reciben un apoyo de gobierno, una tarjeta extra, que tú digas, tú tienes tu salario, pero te compensan con X monto para tu hijo con una discapacidad. Y es más difícil aún cuando hablamos de la condición de autismo, que muchas veces no es visible, que de cara a la sociedad, tú no tienes un hijo con una discapacidad. Porque muchas veces el término de discapacidad lo relacionan con el aspecto algo físico. Que se ve. Entonces, es más difícil justificarlo. Entonces, nosotros vivimos como con una lucha constante. Número uno, de defender la condición. Y número dos, también el gasto económico que uno afronta. Y ni hablar del tema de la inclusión escolar. Claro. Que yo dije, incluso me desahogué en estos días en mis redes, que dije, eso es un dolor de cabeza. Hay muchos padres callando el tema de lo que viven para ser aceptados en los colegios. La realidad
es que muchos colegios dicen somos inclusivos, Sí. pero lo que se vive en el proceso, que fácilmente tú llevas a tu hijo a hacer una evaluación y te dicen no lo aceptamos y ni siquiera te muestran el resultado de una prueba. O no te dicen las razones. Te dicen, entonces, la realidad es que un niño con una discapacidad fácilmente es rebotado hasta de 6, 7 colegios. Así es. Entonces, hay que luchar por conseguirle colegio, luchar por otro lado que la economía te dé para pagarle 2, porque son 2 cupos. Y lo que tiene que pagar también de terapia. Entonces yo siento que en esa parte se promulgó una ley Sí. que será que está en la etapa de revisión todavía, no sé, pero no ha arrancado como tal. Claro. Yo digo que todavía no hemos visto la ejecución de la ley como tal. Y yo diría que sí, que es un reto. Es un reto económico, es un reto, diría que hasta psicológico, porque uno como padre se desgasta en el proceso. Y sí, o sea, siento que hay mucho todavía por hacer. ¿Y cómo ustedes se planifican por el mismo hecho de que tú dices que es o sea, hay que tener un control, una planificación económica? ¿Cómo tú lo haces? Porque ya dijiste que parte de las terapias te reembolsan, pero no es un porcentaje muy alto. ¿Cómo ustedes se planifican? ¿Tienen un fondo aparte para estas terapias? ¿Inviertes, ahorras una parte para esas terapias de tu hijo? ¿Cómo se planifican para cubrir todos los gastos del hogar? Cuando hay un niño con una discapacidad, la planificación es esencial. Y sobre todo la generación de ingresos adicionales también es esencial. Porque aunque tú tengas tu salario fijo, tú tienes que contemplar los imprevistos que pasan a cada rato. El tema de una terapia que surgió, o una maestra que surgió, una actividad. La presencia de un fondo de emergencia es vital. Sí, sí. Y de contemplar, incluso hasta restringirse de algunas cosas. Porque un padre que, en el caso nuestro, que quizás quisiéramos viajar más o hacer diferentes proyectos, uno dice, no, yo tengo, para el año que viene tengo que pagar una profesora sombra, yo tengo que planificarme y hacer incluso, yéndome ya desde la parte financiera, instrumentos que tú digas, bueno, mira, si el colegio empieza en agosto, de aquí a agosto yo necesito tener tanto. Una posible maestra acompañante que son 6 meses, ya mi planificación no es un año escolar normal, es un año escolar más este presupuesto. Entonces ahí vienen los instrumentos financieros. Lo que empezó como un fondo de emergencia se puede convertir en un producto estructurado de corto plazo, de 6 a 8 meses, que uno diga, en este periodo de tiempo, ese es el dinero que está destinado para el colegio y profesora sombra. Y luego lo que queda, intentar de que sea para diversión, viaje, familia y lo que surge en el camino. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quise responder la pregunta inicial de lo que nosotros tenemos en el país. Y lo que nos pasa también, que la clase media es la clase más afectada en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que dijiste es pura y realmente lo que vive una familia de clase media. Pero tú te has hecho falta algo. Tú necesitas también disponer de un tiempo físico y de una capacidad de transporte que te permita, además, ya tú, si lograste entrarlo al colegio, magnífico. Pero hay que irlo a buscar como otra mamá, igual. Pero hay que llevarlo a las diferentes clases. Tal vez como otra mamá también, pero no es igual porque hay que llevarlo acompañado, hay que irlo a buscar, están los tapones que no dejan hacer nada y se va convirtiendo en un dolor de cabeza bastante grande. Tú sabes que a mí me llamó la atención algo que ella dijo y hasta yo misma tengo la curiosidad de saber. Yo veo que muchas madres en el camino de descubrir que tienen un hijo con una discapacidad, muchas veces dejan de ser ejecutivas para dedicarse a esto. Sí. Entonces, yo digo que también es parte de eso, de que el tiempo no te da. O sea, lo que es normal, que tú dices, bueno, la que cuentan con chofer es una bendición, pero el que no, que tú tienes que hacer un horario de trabajo y al mismo tiempo... Y que te den permiso. Que te den permiso en los trabajos. Y que se cansa de darte permiso. Y que se cansa de darte permiso y permiso y permiso. Y... por ejemplo,
que sea un niño sano, una maravilla. Pero cuando no tiene salud, hay que dejar de hacer cosas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me gustó ser mamá. Era parte de mí. Y lo hice sin tener la condición. Trabajaba como quien dice remoto en aquel tiempo, de pocas horas, porque no quería dejar de trabajar. Y lo que hice fue un apoyo a un negocio familiar. Entonces eso me dio un pequeño ingreso para yo sentirme que podía ir al salón sin tener que pedirlo. Aunque gracias a Dios lo podía haber pedido. Pero es ese deseo de que después que tú te preparas como mujer, también tú quieres sentirte que tú lo que hiciste en tu vida no simplemente es tener que ir a trabajar, a quedarte en casa. Ese tiempo ya pasó, en fin. Pero es realmente. Lo que pasa es que ahí viene la planificación. La verdad es que equivocarse en la cuenta no es fácil. Y esa parte de que nosotros tenemos que pensar qué va a pasar cuando decidimos tener un hijo. En estos tiempos, ustedes jóvenes son unas familias más planificadas en todos los sentidos. Hasta tienen el tiempo de estar solos antes de decidir tener un hijo. Y yo lo veo maravilloso, porque no solamente es el hecho de poderse desarrollar como profesionales y tener más seguridad de pareja, que también influye muchísimo, es el hecho de que el bebé, desde que nace, desde que se engendra, recibe información emocional de mamá, que es parte de lo que yo hago. Es decir, los primeros 1000 días, que es un programa de desarrollo, te va diciendo la importancia de que vayas al médico, que te cuides del hierro, que haga esto, aquello y lo otro, y que comiencen a pensar que esa planificación económica no es sencillamente porque vas a hacer un baby shower y le vas a poner la habitación bonita. Literalmente. Y aquí quiero agregar, o sea, dirigiéndonos a esas familias que tal vez se acaban de enterar ahora y todavía están en el proceso de embarazo, o recién nace el bebé, que entiendo que hay algunas condiciones que uno se da cuenta luego, todavía en estos tiempos, luego de que nace el bebé. Si estás como que en esa etapa inicial de que, mira, me estoy enterando ahora, para nosotras como asesoras financieras es vital empezar con la organización y planificación. Porque lamentablemente en nuestro país, también como falta información en el tema, como tú mencionabas que falta también apoyo en el tema, también falta mucha educación financiera. Entonces, mucha gente entra a toda esta etapa de embarazo sin conocer todo lo que viene detrás. En un embarazo totalmente saludable hay muchísimos gastos, hay muchísimos costos. Imagínate sumándole algo como esto, que entonces viene todo. Eso te cambia totalmente. Claro, el panorama financiero no tienen un seguro bueno. O sea, ven el seguro como aunque sea costo. bueno, yo creo que... No, que sea bueno hay que planificarse, pero no le ven la importancia de tener un buen seguro porque, nada me pasa, saludable, nada me va a pasar. Por eso me voy a la necesidad de que nosotros como la clase media tengamos la oportunidad de pensar en la planificación desde el momento en que deciden buscar a bebé. Buscar bebé. Sí, se busca. Sí, totalmente. Sí. Es cierto, porque realmente los imprevistos se doblan al triple. Y vas a ser padre y madre hasta que nosotros nos moramos. Entonces, eso tenemos que pensar que es parte de una situación, porque puede ser que no sea una condición de discapacidad, pero sí puede ser que sea una situación médica. Entonces, no todos los seguros también, que es parte de lo que la ley que ustedes han podido ir manejando como una ley diferente a la 5-13, una ley aparte para el autismo, está buscando más el apoyo de la parte de seguro. Te voy a decir, antes mi hija no podía estar dentro de un seguro. Es decir, había un rechazo de que si tenía la condición, ella no estaba en el seguro. Pero no aquí, en los Estados Unidos también. Nosotros, cuando hicimos la proyección de tomar un seguro internacional, decidimos no hacerlo, porque tampoco nos lo aceptaban. Todavía no vale la pena tener un seguro internacional. Ya sí. Y ahora te lo acepta el seguro. Pero antes no lo hacía. Con mi esposo como médico, sí aceptaron a mi hija dentro del seguro, a las dos. ¿Sienten ustedes apoyo de parte de los seguros? Bueno, ahí es donde voy.
los seguros realmente no te cubre todo. No te cubre y te dice, te doy 10 clases. Ahora mismo la situación emocional, la ayuda psicológica, sí, si hay ayuda psicológica, te lo pagan. Pero primero es que ¿cuándo te lo van a pagar? Te dan 10 terapias. Al año. Y no solo eso, sí. Al año. Y no solo eso. Algunos. Por ejemplo, si tú tienes un diagnóstico comprobable, o sea, yo pasé mi diagnóstico de mi hijo que dice efectivamente que el niño tiene autismo. Se supone que los recibos que tú vas a recibir son de consultas por su misma condición. Muchas veces son rechazadas las consultas porque a veces dice consulta terapéutica y no dice consulta de psicomotricidad y por eso ya se vuelve lo pone más difícil. Suele pasar hasta en una condición normal, ¿sabes? Sí, los seguros no aceptan ese tipo de trabajo. En el caso mío tengo la ventaja de que yo no sé, así como tú dices, usaste las dones que Dios te dio para poder hacer eso. Yo hice lo mismo. Yo le dije, papá Dios, lo que tú me ayudes a mí, yo lo quiero hacer por otra gente. Y de ahí, hay que saber lo que uno dice en la vida, porque de ahí para adelante, así fue. Y realmente el tema está en que yo me formé para trabajar a mi hija. ¿Qué es lo que yo hago? Es decir, yo trabajo desarrollo infantil, pero el seguro no acepta mi terapia como desarrollo infantil. Eso no existe. Entonces, los hitos del desarrollo que son indispensables que se vayan cumpliendo para que a los 3 años tú vengas a darte cuenta que tienes la condición de autismo, ya eso no está, ese proceso de evaluación no está incluido dentro de eso. Y eso que ahora se acepta, porque antes eran a los 7 años, a los 6 años que te podían dar un diagnóstico, cuando simplemente por darte cuenta que a tal edad no ha logrado esa función que le corresponde a la primera formación cerebral, que son en el primer año de vida, eso te va diciendo, como tú decías ahorita, es que yo veía que me decían que no, que estaba bien. Es que no está hablando como hablan otros niños, pero es que no todos los niños son iguales, nadie está comparando, pero hay hitos del desarrollo. Y eso es lo que trabajamos y con eso podemos darnos cuenta que ya sí, en muchísimas partes ya tú dices, mira, si camina en punta, si da vuelta y no se concentra, camina para allá y camina para acá, y si tú lo llamas y no te responde, detallitos sencillitos que aparentemente no es nada porque tú sabes que te escucha. Entonces todo eso es necesario, o sea, como ella dice, decirlo y que la gente se entere, porque eso no está en la cara, no está en los ojos achinados. No, hay muchas madres que también y padres que están en negación, que tienen esa espinita, pero tienen a veces miedo de poder descubrir. Y mi mensaje siempre va a ser el mismo. Mientras más rápido tú afrontes el tema, más herramientas le das a tu hijo para que pueda sobrepasar muchos temitas que van a venir en el camino. Nosotros, a través de eso, empecé a hacer mis cápsulas en miras de que las madres pudieran identificar y no solo llevarse, porque en mi experiencia yo a Tiago le hice el examen del genotipo y salió que no tenía ningún gen con ninguna discapacidad. Le hicimos el examen de la auditivo y salió perfecto. O sea que eso no te determina que tú no tienes un niño con una condición o un adulto con una condición, sino son algunos hitos que se van viendo en el desarrollo que prácticamente son la voz de alerta. Okay, entonces básicamente si tienes la espinita, busca ayuda. Ay, o sea, sí. busca ayuda, quítate la espinita para tú estar clara y actuar con rapidez, que tienes mucha ventaja cuando actúas con rapidez en estos casos. Entonces, hablemos desde nuestro expertise de educación financiera y obviamente apoyándonos de ustedes, que ambas están con un caso que amerita conocer esto. Entonces, desde nosotras que hablamos desde finanzas, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno tiene un hijo con una discapacidad. Imagínate que en mi caso yo tengo una hija y inmediatamente mi presupuesto se duplicó.
y hasta un chin más. Casi se triplica. Un presupuesto de una pareja normal se duplica, casi se triplica. En el caso de ustedes, que ya tienen a una persona, un niño con una condición, estamos hablando de que vienen terapias, o sea, de que vienen gastos médicos. El gasto del seguro, entiendo que ustedes se inclinan también por el mejor seguro disponible. El que más cubra, que obviamente va a ser el más costoso. Exacto. También las terapias que usted mencionaba, que no son simplemente terapias de, como Jennifer hablaba, sino terapias que usted da especial, que son aparte de cualquier otra terapia. Tiene la ventaja de que, y no por vender, pero lo más importante de todo es el conocimiento que los padres puedan tener. Es decir, es tan importante poder repetir lo que se le está haciendo en otro lugar. Que lo que tú vayas a aprender no simplemente sea porque fuiste a hacer ese tipo específico de terapia. Cuando la familia se puede involucrar, no todo el mundo hace lo que el programa mío, porque yo lo que hago es ir a la casa y enseñarle a la casa lo que tienen que hacer para que entonces puedan ellos mismos hacer el trabajo. Exacto. O sea, no solo trabajar a la persona. Yo hago una evaluación, hago lo que luego hago un informe y las recomendaciones. Y luego mando un personal a la casa a que haga el programa de ejercicios que considero es el que le va a permitir llenar las lagunas, que en este caso, o quitar la disfunción que está haciendo que la situación se torne cada vez más difícil, porque por más que tú quieras, estate tranquilo, no se está tranquilo, pero hay que saber cómo anda el sistema vestibular, que es el que maneja el equilibrio, la concentración y todo lo demás. Entonces, ese tipo de ejercicios que se hacen, que tal, igual se lo pueden hacer en cualquier espacio, lo ideal es que los papás se lo aprendan. Claro. Y tengan el tiempo de hacerlo, buscar el momento o la persona que te acompañe. Igual también hay que en la educación, entonces, lo que decía la acompañante, la profesora que acompaña todos los días, o sea, es un gasto adicional que tendrían que incluir en el presupuesto. Sí. Exactamente. Tomar en cuenta también un seguro de vida, que es una recomendación que nosotras hacemos. También hay otros mecanismos de los que se habla muy poco, como son el fideicomiso sucesoral, donde ya tú delegas en una fiduciaria, pues que maneje esos fondos y cómo tú quieres que se manejen, en qué rubros, en educación, en salud. O sea, tú ahí lo delegas y como que ya estás... Yo digo que eso te aporta paz. Obviamente hay mucho que conocer del tema. O sea, que les invito a los oyentes pues que indaguen en este tema si tienen algún niño o algún familiar con alguna discapacidad. Totalmente. ¿Y a ustedes qué les recomendarían a esa persona que tal vez se acaba de enterar o tiene ese diagnóstico? Tanto en el tema psicológico, porque como mencionaban, viene un desgaste, ¿no? O sea, para ustedes también, que me imagino que si uno no tiene un acompañamiento no solo de la red de apoyo familiar, sino también psicológica, pues es más cuesta arriba. ¿Qué les recomendarían en términos de cuando yo recibo esa noticia, tanto en el tema psicológico para superar el duelo como en el tema económico? Desde mi experiencia, no entrar en pánico, no sentir que el mundo se acaba, para nada. Yo no te voy a decir que el autismo, que es lo que conozco, es una bendición, no lo voy a decir de esa forma, pero sí es una oportunidad de ver la vida diferente. Te vuelve más humano, te vuelve más empático, te vuelve más sensible hacia algunas cosas. Y te ayuda a ver la vida y a esa persona de una manera distinta. Que se ocupen buscando las informaciones necesarias, muy importante, los profesionales necesarios, que sanen ese duelo buscando ayuda psicológica y terapéutica. Es vital, porque aunque a veces creemos que podemos con todo, necesitamos ayuda y es totalmente válido. Y desde el punto de vista financiero, siempre pensar en el mañana. No vivir en el día a día, porque muchos de nosotros vivimos en el día a día, pero hay que prever, planificarse, aunque sea ya hoy en día hay instrumentos desde
$10,000 pesos en el mercado. O sea, que que te permiten incluso ir aportando de $1,000 diarios para que tú guardes ese poquito, por más poquito que sea, que te permita cuando venga una terapia, cuando venga una profesora acompañante, cuando venga un examen o un análisis que haya que hacer puntual, tú tengas un recurso con lo que contar. Bueno, yo me he quedado totalmente impresionada porque yo soy una madre que no conocía esta capacidad de poder hacer esos ahorros, esas prevenciones. Y al conocerte a ti, Kim, yo me quedé, la verdad, mi hija igualmente hacía tiempo, como lo decía, pero yo no era de ese tipo de persona. Sin embargo, encuentro que es algo, así como los padres cuando nos llega la noticia, decimos, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, yo lo que quiero que mi hijo sea funcional, yo lo que quiero que... Pero es parte de esa querer que en el futuro, ese futuro va a depender de todo lo que ustedes acaban de decir. Realmente es algo indispensable. El ahorro y el ahorro con esa proyección específica a mí me ha dejado encantadísima. Ahora mismo soy una promotora de entender que se puede ahorrar desde pequeño. Eso, de esa cantidad pequeña que tienes, pues puedes y debes hacerlo. No solamente debes pensar que es el día a día y que con eso que no me va a dar. Porque Raquel desde chiquita Raquel cuando comenzó a trabajar tenía diferentes sobres. Y después en esos sobres iba echando un dinero y iba y tenía 4 cuentas en el banco. Y sus primas decían, pero ¿y cómo va a ser? Y es que ustedes tienen una mentalidad diferente que ha ayudado. Y realmente Raquel decía, bueno, porque este es para viaje de tal sitio, esto es para cuando yo quiera ir a donde... Y eso es importante. Eso es muy importante. Y más ahora, como que tú dices que hay muchas formas de que tú dices, bueno, $10,000 pesos. Me olvidé que esos $10,000 pesos están ahí porque siempre va a aparecer alguien que lo necesita. Y que busca un instrumento que se lo quite. Que se lo quite automático. ¿Sabes que funciona mucho? El tema de hacerlo automático. Suscribirse a algún instrumento de cualquier entidad que te haga el débito automático. Eso es vital. Porque que si lo dejamos, el que no tiene cultura de ahorro, tiene cultura de ahorro, que se obligue a mandarlo automático, que ni lo vea, que cuando cobre... Que no solo sea inscribirse en suscripciones de gastos, sino también en suscripciones de inversión. Exacto. Pues mira, ese está buenísima. Tú me vas a decir cómo que... Sí, pero 100% para una familia que tenga algún miembro de la familia que tenga alguna condición de discapacidad, nosotros recomendamos de verdad que el fondo de emergencia es vital. O sea, para todo el mundo es una prioridad, pero para una familia así es mucho más vital. Y contemplar lo que te cubra por lo menos por un año de tus gastos esenciales. Esos gastos que tú tienes en el mes a mes, que te cubren por un año, porque es que tú no sabes si vas a tener que dejar el trabajo por X o por Y, tú no sabes si vas a tener que salir de viaje por X o por Y también, porque como ustedes mencionaron, surgen muchas eventualidades y sobre todo en esos casos, mucho más. O sea que el fondo de emergencia es vital, se puede invertir para que vaya creciendo, pero que tú sepas que tú cuentas con ese colchón ante situaciones que pueden surgir. Es que al final ese fondo de emergencia va a ser el fondo de paz para ti y tu familia en el futuro. Pero te voy a decir algo, es que la discapacidad permea en el aire, porque no sabemos. Es decir, lo que tenemos por herencia, porque nacieron con una condición, ya sea hereditaria o no, desde ese momento ya ese fondo de emergencia es necesario. Entonces yo estoy muy ya que conozco todo esto. Está muy motivada, qué bueno. Sí, de verdad es necesario porque cualquier accidente te lleva a una discapacidad. Qué bueno. Totalmente. Entonces, ya sea física, estamos hablando de las intelectuales como el Down y el autismo. Llegan sin avisar. Y no te avisan, te tocan la puerta y no te avisan. Totalmente. No, de verdad que nosotras las felicitamos a ambas porque así como nosotras promovemos la educación en finanzas, ustedes también están educando en un tema que no se habla, como dijimos al inicio, y que es muy importante que todos nos eduquemos. O sea, no solamente las familias que tienen las personas con condiciones o con discapacidad, sino
todo el mundo, porque así vamos a tener una mejor sociedad. Así que de verdad que un honor para nosotras que ustedes hayan estado aquí. Esperamos recibirlas pronto porque falta mucha información todavía. Aquí podemos quedarnos 3 horas hablando y yo creo que no acabamos. Así que están invitadas cuando quieran nuevamente y las felicitamos por ser aporte a nuestra sociedad y a nuestro país. Y juntas estamos cambiando y llevando a ese país a donde nosotros queremos verlo en un futuro. Amén. Así es. Muchísimas gracias a ustedes también. Y cualquier cosa, pues estamos ambas en la disposición, yo digo, porque ya yo sé que esa es tu área y yo por mi lado también, de que cualquier persona que escuche este podcast que pueda saber que cuentan con más personas para poder seguir aportando lo que tal, en el caso mío tengo de vivencia, que ya son unos cuantos años. ¿Dónde pueden encontrarla? Yo tengo un Instagram que es Ivette Bermúdez RD, @Ivette Bermúdez RD. Ahí está mi teléfono, es abierto. Ok, ¿a ti, Jennifer? Bueno, en mi caso, yo soy bloguera de moda. Pueden encontrar mis redes en 50 O'Clock. Excelente. Pues muchísimas gracias. Este episodio estoy segura que va a llegar a muchas familias y que les va a ayudar muchísimo. Y de verdad que ya eso hace muchísimo. Ya esa pequeña ayuda mueve el mundo. O sea que de verdad, gracias por el tiempo y por la dedicación de educarnos un poquito más en el tema a todos. Gracias. Nos vemos Feliz de estar aquí. Gracias. Nos vemos en la próxima. Comparte este episodio y no te quedes solo con él, porque estamos seguras que igual puedes ayudar a otra persona, a una familia, a que pueda educarse más en este tema. Bye. Bye, bye. Chao. Gracias.